Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy le toca el turno a Black Myth Wukong, un juego espectacular, pero por desgracia en nuestras handhelds PCs sufre el mismo problema del que he hablado bastantes veces en este canal, el problema de Unreal Engine 5. Y es que el 100% de juegos con Unreal Engine 5 tienen un grave problema de iluminación en todos aquellos PCs o handheld PCs que tienen tarjetas integradas. Y en este canal ya he mencionado Silent Hill 2, que fue el que lo destapó todo, Chushan, Robocop, y hoy, como he dicho, le toca a Wukong. Para muchas personas el Unreal Engine 5 es como la última avenida de Cristo, pero os quiero recordar que Unreal Engine 5 no es un juego, es tan solo una herramienta, y para ser más precisos, no es una herramienta, es un conjunto de herramientas que sirven para que los desarrolladores hagan videojuegos, y estas herramientas se pueden hacer servir bien o mal, igual como tú puedes hacer servir bien o mal un martillo. Pero más importante, además, como cualquier herramienta puede funcionar o no puede funcionar. A ver, ¿quién no tiene en casa un tornavís que está con las puntas gastadas o que está torcido y no acaba de ir del todo bien? Pues Unreal Engine 5 tiene un sistema de iluminación basado en Ray Tracing por software que se llama Lumen. Y una de las cosas que hace mal este sistema, o Unreal Engine 5 con este sistema, es que con las tarjetas gráficas integradas, como la que tienen la Rock Ally, la Legion Go, la MSI Cloud o cualquier portátil, bueno, no cualquier portátil, pero muchos portátiles que existen en el mundo, resulta que no acaba de funcionar por temas técnicos internos. Voy a enseñaros qué es lo que ocurre con este juego, con la configuración de iluminación global en bajo y la configuración de la iluminación global en medio. Si os fijáis, cuando tenemos la iluminación global en medio, hay muchas cositas que se ven raras. Por ejemplo, el agua se ve peor que en nivel bajo. Pero no es solo eso, es que vemos que hay cosas que están un poquito extrañas. Pero yo es que no diría que la iluminación global en medio se ve mejor que la iluminación global en bajo. Es más, diría que incluso hasta se ve peor. La iluminación se ve bastante peor en medio y hay zonas que se ven demasiado claras como para que entender qué está pasando aquí. Fijaros en este tronco, una pequeña imagen aquí en este tronco, fijaros qué mal se ve en el tema de medio, no está nada integrado, incluso hasta en bajo se ven las sombras de esta piedra, la sombra del árbol, estas sombras de aquí del fondo. Vamos, que si pongo la iluminación global en medio en vez de en bajo, resulta que se ve peor. ¿Por qué? Porque la iluminación global, cuando lo pongo en medio, está utilizando este otro sistema de Lumen, y está roto, está bastante roto. Cuando se pone en bajo se comporta pues como está planeado por los desarrolladores, que es un sistema de iluminación pues para bajo con poca calidad, pero en medio, como he dicho, se tendría que ver con el Lumen, ese sistema bueno, y como veis no sucede así porque está roto y se da la paradoja de que cuanta más calidad, peor se ve. Pero tenemos la solución, tenemos el parche. El benchmark del Wukong la verdad es que no es demasiado bueno porque lo único que hace es una pequeña transición por el exterior donde hay muy poca variación de gráficos y no ayuda demasiado, pero aquí con el fix en medio sí que vamos a poder ver qué es lo que ocurre, sobre todo si lo comparamos con los gráficos en bajo originales con el medio parcheado. Para empezar, el agua no se ve tan desastrosa como se veía sin el fix. Pero lo que quiero que os fijéis es sobre todo en el tema de las luces y las sombras. Y es las luces porque aquí lo que afecta es la iluminación global. Fijaros que en medio se ve la oscuridad donde se tiene que ver. Fijaros en los fondos donde el bosque representa que tendría que estar tapando los claros. Está mucho más oscuro y esto afecta a la ambientación del juego. También fijaros los colores del agua. Este fix nos está arreglando la iluminación global y esto afecta a las sombras y a las luces. Fijaros en el fondo, fijaros este fondo en bajo cómo se ve de claro, y sin embargo el fondo cuando tiene el medio, como esos fondos de atrás se ven oscuros porque no está entrando el sol. Y lo mismo podréis observar aquí cuando llegamos a esta entrada del templo, lo mismo, fijaros que esta parte interior se ve totalmente clara porque no estamos procesando la luz. Sin embargo, cuando tenemos esta iluminación global con el parche, fijaros que el interior del templo está tapado por la luz, que solamente se va a poder ver en el momento en que nosotros nos acercamos, porque hace una simulación de cómo se comportan las retinas, cómo se comportan nuestro ojo. Pero como he dicho, este benchmark sinceramente no es demasiado bueno para ver
este tipo de cosas. Y para esto voy a ir a la primera zona cerrada, la primera medio cueva que nos encontramos en el juego. Y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando estamos con la calidad en bajo. Cuando estamos en bajo, el juego hace un pequeño truco. No está utilizando la iluminación global, pero lo que hace es que en el momento en que nos acercamos donde el juego, donde los desarrolladores han decidido que tenía que ser oscuro, cambia la luz por completo. Fijaros, hemos pasado de una luz exterior a una luz interior que no es real. Son solamente que los desarrolladores, los diseñadores, los programadores han decidido poner ahí lo que se llama un trigger, un activador, que en el momento en que entro ahí te cambian la luz, pero no es una luz natural, no está utilizando este sistema. Volveros a fijar cómo os hacen el cambiazo del sistema de iluminación. ¿Veis? ¿Qué es lo que ocurre? Si ponemos la iluminación global en medio, ¿qué es lo que tendría que tener? Es lo que tendría que funcionar correctamente. Aquí nos encontramos el problema grave y es que no funciona. No funciona. Vamos a repetir lo mismo, pero con esta calidad de iluminación global media. Nos meteremos en esta especie de semicueva o lugar donde tendría que dar las sombras, pero fijaros que con medio se ve peor, no cambia. Es el bug, el error que tiene Unreal Engine 5. Y vamos a volver a entrar y va a ser lo mismo. No va a cambiar la luz, va a ser que estamos dentro de una cueva completamente iluminada, sin ningún tipo de incidencia de luz parecida a la realidad. Fijaros qué es lo que ocurre con el parche. Para empezar, cuando entramos la cueva ya no está tan clara. La cueva ya está oscura porque es la iluminación real del escenario. No tiene que hacer ningún cambiazo porque ya es oscura en sí. Está utilizando el sistema de iluminación Lumen, que es un sistema de trazado de rayos por software, que como podéis ver no ha hecho ningún cambiazo y esta cueva siempre va a estar oscura. Fijaros ahora en la entrada por esta pequeña grieta. Fijaros que el interior ya está oscuro, no hay un cambio de luz, existe esa luz. Quiero que os fijéis sobre todo en la abertura de la cueva, para que veáis qué es lo que está ocurriendo ahí dentro. Fijaros que en original y en medio está iluminada, en fix con medio no. Pero al momento que en el original entras con el sistema de iluminación global bajo, te pega el cambiazo. Sin embargo, en medio, sin el parche, todo sigue iluminado y eso es lo que nosotros venimos a arreglar. El juego pierde mucho de esa ambientación sin esta iluminación global en medio. Hay que dejar claro que no es el pecado de Silent Hill 2. Aquí realmente podríamos jugar en bajo, no podríamos jugar en medio. Vamos, totalmente sin recomendar. Pero en medio con el parche sí, se gana bastante en el tema de la ambientación y del mood, que diríamos en inglés. Por ejemplo, vamos a ver una batalla con un miniboss que ocurre un poquito después de esto. Y fijaros, lo que quiero que os fijéis es en la diferencia del ambiente que hay con uno y con otro. Fijaros en el fondo oscurecido y en el centro que está muchísimo más claro. Se crea ese contraste, fijaros aquí, como con nuestro personaje que está en la oscuridad y el enemigo en el centro claramente iluminado. Esto crea un ambiente que es como tiene que verse, es realmente esa zona. Hay una luz del sol que está tapada y esto es la iluminación realista. ¿Qué es lo que ocurre si quitamos el parche? Esa ambientación se ha perdido. Fijaros todas esas partes traseras, toda esta roca, esta montaña que está completamente iluminada y se pierde esa belleza que tiene el escenario, porque es un escenario donde no toca la luz solar y ese contraste que había entre la sombra de los laterales y la luz, esa iluminación del sol en el centro está totalmente perdida. Y esto ocurre en varios sitios, es decir, esto es un constante, porque tal y como está este escenario que está en el sol, en un bosque, es un constante y es mucho más bonito cuando tenemos este parche activado. ¿Cómo arreglamos todo esto? Pues a ver, lo único que tendréis que hacer es copiar dos archivos en la carpeta del videojuego. En la descripción de este vídeo os voy a dejar ambas cosas. Os voy a poner por un lado el link donde bajaros este archivo y también os voy a poner la dirección donde tenéis que copiarlo. Para bajarlo, lo único que le dais al primer link, os vendréis a esta página y en esta página iréis a la parte de descargar. Descargamos este archivo, luego una vez lo tengamos descargado nos vamos a la carpeta en la que llegamos descargado, botón derecho, extraemos todo lo que haya y estos dos archivos que habrá aquí, que podéis ver en pantalla, lo único que tenéis que hacer es seleccionarlos y botón derecho, copiar.
La segunda parte es irnos a la carpeta del videojuego. Os voy a poner la carpeta, la dirección de la carpeta también en la descripción para que lo único que tengáis que hacer es copiarla en vuestro navegador de archivos y os dirá directamente. Si no, lo que tenéis que hacer es tan fácil como iros a la carpeta de Steam y dentro de Steam buscar la carpeta de los videojuegos y ahí buscar la carpeta del Wukong y copiarlos ahí. Botón derecho y pegarlos. Y una vez hecho esto, cuando arranquemos el juego ya tendrá aplicado este parche para saltarse esa comprobación de memoria que hace que no funcione bien Lumen. Pues ya lo tendremos arreglado y ahora lo único que yo os voy a dar aquí son mis recomendaciones, unos settings recomendados para poder jugar a este juego. Yo creo que este juego hay que encontrar un balance entre la velocidad de los fotogramas y lo bonito que es, porque es un juego que es muy exigente y le cuesta mucho a nuestras máquinas. Por lo tanto, os voy a dar unos consejos que quizás son diferentes a los que vais a poder ver por ahí. Y no me extrañaría que sean bastante diferentes, porque he visto que hay muchas personas que están obsesionadas con el número de los FPS, pero yo no estoy buscando tener el máximo número de FPS, estoy buscando que se juegue bien y que se vea bonito. La VRAM la tenéis que poner a 6 GB como mínimo. Yo no recomendaría más, dejaría esa memoria reservada para el resto del sistema, por lo tanto la VRAM a 6 GB. El TDP, por desgracia, aquí no queda otra que ponerla en turbo o 30 vatios manual, porque es un juego que es muy exigente, sobre todo en la primera escena donde hay muchos efectos y hay muchas transparencias, va a ser muy difícil superar los 30 FPS con estas condiciones que yo os voy a poner aquí. La verdad es que es un juego que es exigente. Luego más adelante, después de esta primera escena, podremos llegar a los 60, pero al principio va a ser complicado. Tendremos que poner la pantalla sin bordes, límite a 30 FPS, la super resolución lo pondremos en FSR, tened cuidado de ponerlo a 100, el valor lo podréis reducir un poquito, yo como mucho lo reduciría como mucho a 80 o 90, pero en principio dejadlo a 100. La generación de fotogramas, que es una cosa que los que seguís mi canal sabéis que no soy muy partidario, pero en este caso sí o sí hay que ponerla, porque es que el juego realmente le cuesta a las máquinas. El ray tracing desactivado, por supuesto, la distancia visual en baja, el suavizado en bajo, las sombras en medio, texturas en medias, porque las texturas bajas aquí realmente sí que son muy bajas y se nota, los efectos visuales en medio, porque esto consume mucho, pero es que realmente sin estos efectos visuales se pierden cosas que son muy chulas. El pelo en bajo, esto es una cosa que consume mucho y no es necesario. La vegetación en media, lo podríais poner en bajo, pero realmente al haber bosque se pierde bastante frondosidad y yo recomendaría dejarlo en medio. La iluminación global, que es todo lo que gira alrededor de este vídeo, lo pondría en media y los reflejos en bajo. Y con esta configuración, aunque a la máquina le va a costar, yo creo que vamos a encontrar un balance entre lo que es bonito y lo que es manejable. Pues hasta aquí todo lo que os tenía que decir sobre este pedazo de juego y esta pedazo de configuración en nuestras pedazos de máquinas, para que podáis jugarlo, podáis disfrutarlo. Muchísimas gracias. Os pediría por favor que le dieseis a like. También os pediría por favor que si no estáis suscritos a mi canal os suscribierais, que estamos intentando crecer. Mi objetivo para este año era llegar a los 10.000. Todavía estoy lejos, a ver si gracias a vosotros lo puedo conseguir. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao y a disfrutar del juego.